Era una mañana gris cuando mi novia y yo decidimos adentrarnos en un sendero remoto en las montañas, a unas 2 horas de Seattle. Nos encanta correr por la naturaleza, pero esta vez el lugar nos pareció especialmente solitario, casi como si el mundo estuviera fuera de su eje. Al llegar al inicio del sendero, el aire fresco de la mañana nos dio una falsa sensación de calma. Eran las 8 de la mañana cuando empezamos, con las primeras luces del día filtrándose a través de los árboles altos, mientras las sombras todavía danzaban por el suelo. Desde el principio, el camino se tornó implacable. Empinado, rocosa y lleno de raíces que casi nos hacían caer con cada paso. Caminábamos más de lo que corríamos, respirando pesadamente mientras luchábamos contra la subida. Pero la sensación de estar tan lejos de todo era casi hipnótica. Nos empujaba a seguir avanzando, como si estuviéramos siendo arrastrados por algo que no podíamos ver, algo que estaba más allá de nuestra comprensión. En algún punto, cerca de la mitad de la ruta, el descenso comenzó. La pendiente nos forzó a reducir la velocidad, y ahí fue cuando la vimos por primera vez, una mujer de aspecto sereno, caminando sola en sentido contrario. Estaba vestida completamente de blanco, con ropa moderna, casi demasiado nueva para el tipo de sendero en el que nos encontrábamos. Su presencia no nos pareció extraña en un primer momento. A esa hora, los senderos no estaban muy concurridos, así que simplemente la saludamos mientras corríamos. Pero no hubo respuesta. No una palabra, ni siquiera un gesto. Fue extraño, pero no suficiente como para inquietarnos. La pasamos rápidamente y continuamos con nuestra ruta. A medida que ascendíamos más, la dificultad aumentaba, pero las vistas eran tan impresionantes que la fatiga comenzaba a desvanecerse. Tras una hora de esfuerzo, llegamos a un pequeño claro, donde el sendero comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la maleza. Era como si el sendero estuviera siendo reclamado por la selva, los arbustos creciendo por todos lados, casi como si nos intentara atrapar. Fue ahí, en el mismo rincón de la montaña, cuando vimos algo que no podíamos comprender. A unos pocos metros adelante, en medio de la maleza densa, había una figura. Una figura solitaria. Al principio, no la reconocimos. Estaba casi oculta entre las sombras de los árboles, pero de alguna manera, era imposible no verla. La mujer estaba ahí, de pie, en el mismo atuendo blanco, igual que la que habíamos encontrado antes. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho. Había pasado media hora desde que la vimos por última vez, ¿cómo pudo haber llegado hasta aquí? El sendero era una única línea, sin bifurcaciones, y no había nada más que ese frágil camino cubierto de maleza por el que habíamos subido. Esa sensación extraña empezó a sentarse en mi estómago, un peso que no podía quitarme. Mi novia me miró, como si hubiera notado lo mismo, y sin decir una palabra, comenzamos a correr nuevamente, pasando por el lado de la mujer sin detenernos. Pero antes de irnos, escuchamos una voz. Una voz temblorosa que parecía más un susurro del viento que una palabra. «El sendero termina aquí», dijo la mujer, sin moverse. Fue un comentario tan inocente, tan casual, pero la inquietud que nos dejó retumbó en nuestras cabezas. Corrimos, tratando de dejar atrás ese sentimiento extraño que se nos había metido bajo la piel, pero conforme avanzábamos, el peso del silencio se volvía más palpable. Nos dimos vuelta para regresar por el mismo sendero, el aire más pesado, como si cada paso que dábamos lo acercara más a algo oscuro. Ya no hablamos. No hacía falta. La pregunta flotaba entre nosotros, ¿cómo era posible que ella hubiera llegado hasta aquí antes que nosotros? La misma ruta, sin giros, sin caminos alternativos. ¿Cómo? Lo más perturbador fue que, al regresar por el sendero, nunca más la vimos. No la encontramos en el mismo lugar, ni en ningún otro. Simplemente, desapareció. No importa cuánto corrimos ni cuántos metros avanzamos. La mujer de blanco ya no estaba. Y aunque la niebla de la montaña nos rodeaba, era una niebla de pura incomodidad, como si la atmósfera misma nos estuviera observando. Al final, llegamos al inicio del sendero. Pero, en algún rincón de mi mente, la misma pregunta seguía retumbando, ¿era la misma mujer? ¿O había algo más? Y fue entonces cuando entendí, con una claridad espantosa, que nunca hubo respuestas. Solo preguntas.
Demasiadas preguntas para las que nunca obtendríamos respuestas. Pero el sendero estaba esperando. Y quién sabe qué otra cosa en esa montaña. Noches siniestras.